Buenas noches a todos, es un gusto dar comienzo esta noche a este encuentro. ¿Qué tal, Marcelo? Creo que me ves. Bien, a este encuentro, a este nuevo encuentro propiciado por la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, que se ha dado en llamar Detrás de la pantalla, informática médica. Eso en mi época de estudiante ya nos hablaba de alguien que sigue siendo, parecería ser, la misma persona que voy a pasar a presentarles, que muchos ya lo conocen, que es el doctor Marcelo Escobar, médico psiquiatra, posgrado en gestión en salud en el CLAE, concurso en informática médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente, además de desempeñar su actividad como psiquiatra, se desempeña en la dirección técnica de una emergencia móvil y es encargado de la parte informática de una IAM en FEPREMI. Bueno, sin más que decirles y agradeciendo desde ya, Marcelo, todo lo que nos vas a aportar sin duda, doy lugar a tus palabras. Vieron que esta modalidad por Zoom tiene algunas peculiaridades, con lo cual les pido que me interrumpan si en algún momento me acelero o voy muy rápido, o si quieren simplemente preguntar alguna cosa. Voy a ver si puedo empezar a compartirles mi pantalla. Bueno, les cuento que cuando se hablaba de presentar algo para la Sociedad de Psiquiatría, pensé qué es lo que puedo aportar desde mi lugar, y en este momento es esto en lo que estoy metido, en la parte sobre todo de informática médica, y es una cosa que a mí me entusiasma mucho, pero entiendo que de repente no le entusiasma a todo el mundo, con lo cual les puede pasar como en algún momento me pasó a mí con algún curso de esos que uno dice, ¿qué hago acá? De pensar como, yo recordaba siempre esa tira de Mafalda, donde Manolito se pregunta qué utilidad puede reportarle a uno saber que el Everest es navegable. Uno dice, ¿y esto de informática que tiene que ver con la psiquiatría? Entonces, la expectativa es lograr transmitirles por qué está bueno saber que este Everest es navegable. Este es el mapa de lo que lo que les voy a contar. Primero quisiera hacer una aproximación histórica, contarles un poco cómo va la cosa desde el registro en papel a la computadora, y después de la computadora a los sistemas integrados. En una segunda parte, la idea es transmitirles algo más concreto, que es el uso cotidiano nuestro de la historia clínica electrónica y los componentes, y qué es lo que sucede detrás, qué arquitectura, cómo es posible la historia clínica electrónica. Y después intentar darle una visión panorámica y a futuro de qué es lo que puede llegar a pasar con toda esta revolución. En lo histórico, acá quiero arrancar bien atrás en la historia. Esto es un papiro, se llama papiro de Ebers, y es uno de los primeros registros médicos que hay. Es de 1600 a.C. y tiene cosas, recetas para tratamiento con diferentes yuyos para la diabetes, y curar heridas de guerra y un montón de cosas. Pasaron unos 3600 años, y eso es una historia clínica mía de la Mutualista del 2014, y ustedes, la diferencia es asombrosamente poca por lo ilegible y porque el soporte es muy similar a ese papiro de hace 3000 y pico de años. Tiene casi que las mismas dificultades. No es que no haya cambiado nada, porque vemos que algunas cosas cambiaron. El texto de la historia clínica se adaptó, pasó de una cosa muy descriptiva, que era el modelo hipocrático, incorporó todas aquellas cosas que expandieron nuestros sentidos, toda la parte de microscopía, el estetoscopio. Después, recién en el siglo XX, se empieza a extenderse el concepto de una carpeta individual para cada paciente, y eso en Estados Unidos, William Mayo, que es el de la Clínica Mayo, lo hizo estandarizar a otras instituciones. Y así llegamos a lo que es la historia clínica contemporánea, donde hay un orden, yo puse ahí estándar entre comillas, porque es un estándar dentro de la institución, pero cada institución tenía su ordenamiento que podía cambiar. Que es una historia que es fragmentada, está toda la información desparramada en varios papeles, con mucho problema de accesibilidad, porque bastaba con que uno estuviese en una filial para no tener acceso de repente a estos datos, o un acceso por ahí que era muy engorroso.
Recién en el 68 aparece el primer departamento de informática médica en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es informática médica? Vieron que hay muchos sinónimos. Informática biomédica, bioinformática, informática clínica, informática en salud. Como sea, hay unas cuantas cosas importantes. Lo primero, que es un proyecto que es médico, está centrado en la salud, no en la informática. Y toma de múltiples dominios cosas, no solo de la informática y de la salud, sino mucha cosa que es de gestión, cosas de estadística, toda la parte de gestión de cambio, toma de decisiones, representación del conocimiento, y a su vez tiene múltiples subespecialidades. Hay gente que se dedica a la informática a procesar datos, por ejemplo, secuenciación genética, otra gente se dedica a investigación clínica, a la parte informática e investigación clínica. Hay gente que se orienta más a los usuarios, hay gente desarrollando aplicaciones para los celulares, o hay gente que está más metida en salud pública y políticas de salud, o procesamiento de imágenes. O sea que sí, hay millones de subespecialidades entre lo que es informática médica. El producto de la actividad de la informática médica son los sistemas de información, y de lo que se trata es de el manejo de información usando los recursos que se dispongan, las personas que estén usando hardware, software, procedimientos, en función de objetivos de una organización. Entonces, se trata de llevar los datos a conocimiento. Un dato sería la representación de un hecho mediante un signo, por ejemplo, un número 37,5, que en sí puede no querer decir nada, se vuelve información cuando le damos un contexto y empieza a ser útil para toma de decisiones. Si yo digo, por ejemplo, 37,5 grados centígrados de temperatura axilar, ya estoy diciendo otra cosa porque estoy dando un contexto a ese dato. Y eso se vuelve conocimiento cuando lo incorpora información previa. Si yo sé cuál es la temperatura normal de un ser humano, ese 37,5 cobra todo otro sentido. Entonces, la informática en salud lo que hace es implementar un sistema de información en un contexto, en función de una institución de salud, de dos cosas grandes. Una institución de salud tiene que tener un plan estratégico de negocios, o un plan económico, y a su vez un proyecto médico atrás. No es lo mismo institución que se dedica a lo asistencial que a lo educativo, investigación o gestión clínica. O sea que el sistema de información en salud que se produce desde la informática en salud tiene que estar alineado con ese plan estratégico de la institución donde está inserta. Los sistemas de información en salud arrancaron en la década del 70 con lo que llamaban sistemas monolíticos. Ustedes habrán visto en algunas películas esas computadoras con forma de varios roperos, como de tamaño de placares, que estaban en una habitación aislada, y inicialmente lo que procesaban era lo vinculado a tareas contables, sobre todo. En los 80 aparecen los PCs y eso cambia. Empiezan a aparecer los PCs en diferentes departamentos, por ejemplo en laboratorios, o la gente de rayos, o en farmacia. Y después en la década del 90 empiezan a aparecer las redes, lo que se llama una arquitectura cliente-servidor, que dio ya en la década del 2000 a los sistemas que empiezan a integrarse en lo que se llama la interoperabilidad. La interoperabilidad se trataba cuando empezaron a haber redes, los sistemas tenían que empezar a comunicarse. ¿Cómo hacen dos máquinas para pasarse datos? Eso que es la interoperabilidad. Tiene que haber primero lo que se llama interoperabilidad técnica, que tiene que haber un cable entre comillas, porque hoy día puede ser una conexión inalámbrica, ¿no? Después hay otro nivel de interoperabilidad que se llama sintáctica o operativa, que tiene que haber algún intercambio de información, por ejemplo, un sensor que transmite temperatura, y se habla de interoperabilidad funcional o semántica cuando empiezan esa información a tener significados, con el uso sobre todo de nomenclaturas que la vamos a ver más adelante. Interoperabilidad organizacional es cuando pueden interconectarse dos organizaciones, dos instituciones. Ahora, en el esquema acá de al lado, ustedes ven que si nosotros vamos a conectar dos sistemas, con un protocolo de comunicación basta. Ahora, si estamos conectando 5 sistemas, laboratorio, rayos, contabilidad, historia clínica, tenemos que tener muchas más interfaces para comunicarlas si están hablando cada uno su lenguaje propio, como sucedía en la década del 80-90. Entonces, la solución a esos diferentes sistemas de comunicación entre máquinas fue crear un estándar que en salud se llama HL7, ese estándar que permite que diferentes sistemas
usen un solo protocolo de comunicación, lo cual vuelve la información accesible en todos lados. Entonces, básicamente lo que se pasó fue un paradigma basado en papel, con todo el componente físico que eso implica, llevar, traer papeles, escribir, y con todo el trabajo que eso generaba también, a una cosa virtual que no requiere de la presencia de tantas personas y que además es ubicuo, es reproducible y de fácil acceso. Ahora, desde lo funcional, ¿qué es lo que hace? Uno llega a la policlínica y prende la computadora, generalmente tiene que hacer un login, ingresar un nombre de usuario, una contraseña. Eso implica que en algún lugar está almacenada nuestra identidad con los permisos que tenemos y qué rol tenemos en la institución. Uno lo primero que ve es una agenda del día, y eso implica tener también una base de datos de quiénes son las personas afiliadas a esa institución. Vemos los datos previos relevantes, implica también eso buscar información almacenada previamente, hay un espacio para anotar la evolución, en algunas historias se firma, con lo cual se vuelve a chequear la identidad de la persona, y hay millones de cosas más almacenadas. ¿Quién es el prestador? Cosas del paciente, por ejemplo, si es una embarazada, va a mostrar la historia, en la historia clínica, una planilla de control de embarazo, por ejemplo, o si es pediátrico, puede adaptar a la historia clínica pediátrica. Eso es lo que uno ve. Ahora, desde el punto de vista informático, eso es, desde el punto de vista informático, un acto médico. Y eso, en el procesamiento de la información, implica varias cosas. Toda la información se guarda en tablas. Si ustedes ven, acá esto es un ejemplo de que es una tabla, simplemente es un índice como una agenda, donde hay columnas como una planilla de Excel con diferentes datos ordenados por lo que se llaman campos. Nombre es un campo, dirección otro. Y ahí lo primero que tiene que haber en cualquier sistema informático es una tabla de quiénes son los que van a usar el sistema. Cada profesional, qué es lo que hace, qué función cumple. Y si ustedes ven, cuando uno empieza a pensar qué otras cosas hay que agregarle, termina teniendo tablas de las personas, de los pacientes, de los afiliados, los insumos, qué prestaciones se dan, qué diagnósticos, qué lugares físicos. Un sistema fácilmente, el que tenemos nosotros, por ejemplo, 3000 tablas, puede contener fácilmente cualquier sistema de información en salud. Ahora, ¿cómo se interconecta todo esto? Porque si bien el registro clínico, la historia clínica electrónica es el eje por donde circula toda esta información, tiene que haber una conexión con toda la parte administrativa, toda la parte poblacional, contable. Vieron que se tiene que integrar con todo el tema de laboratorio. Imagínense todo lo que es el ciclo de la prescripción, cuando uno va a indicar algo, toda la conexión con farmacia. Stock, por ejemplo, es un montón de información. Y mismo la historia clínica que no tiene un solo formato. Vieron que no es lo mismo una historia clínica de internación o de una guardia, de un CTI, que eso se llama registro episódico, que un registro longitudinal como una historia en policlínica. La solución para eso fue crear esto que se llama un repositorio de datos clínicos, que es todo, aunque parezca increíble, todo, sea un informe de laboratorio, un informe radiológico, los controles de enfermería, un resumen de una operación, un examen físico, todo se deposita en un solo lugar, que es una gigantesca base de datos, donde de ahí sale todos los datos para representar la historia clínica electrónica o para reportes a organismos, por ejemplo, el SINADI, o simplemente para gestión interna. Y esto es posible con el uso de estándares, y yo, para no abrumarlos, quiero destacarles dos que son los que más se pueden llegar a escuchar, que es HL7, del que ya hablamos, y les quiero hablar también, este es bien importante, que es SNOMED, que ese es de terminología. Entonces, brevemente, les quiero contar un poco los estándares. Si alguien quiere interrumpir en algún momento, párenme, por favor, ¿sí? Vieron que el tema con los estándares es que en esta tira cómica muestra una realidad que a veces hay muchos estándares y cuando se pretende unificar, lo que se hace es agregar otro estándar más. Pero eso en salud, por suerte, no pasó, y los estándares que están son bastante universales y no hay muchos. Y eso permite lo que ustedes van a ver después, que es la interoperabilidad a nivel interinstitucional.
HL7 es el estándar que dice cómo es la estructura de un documento que transmite información vinculada a salud. Así es tal cual un texto de un documento clínico, sea de un reporte de laboratorio o sea la historia clínica que escribimos, va a tener este formato que son varios atributos, que ustedes los ven acá, con un texto o un número o un valor, y esto que cierra con una barra es diciéndole a la computadora que esto es el fin del atributo. Entonces, lo que aparece acá, el nombre, está encerrado entre los atributos nombre, apellido y título, por ejemplo. Y eso es un formato de información que es muy parecido, prácticamente igual a la estructura de una página web. Si ustedes se ponen a pensar, la propia web, las páginas web que navegamos todos los días, son posibles porque hay un estándar atrás que permite que un navegador les muestre una página web casi que independientemente de qué computadora estén usando. Y esto es exactamente lo mismo. Esto define lo que se llama un CDA, que es la arquitectura de un documento clínico. Esto define cómo es el documento clínico. O sea que esto es la forma. El otro estándar, el segundo estándar importante, es el que define contenido. Y acá me quiero detener un poquitito más. Vieron que Snowden define un vocabulario, ¿no? Un vocabulario es simplemente un conjunto de palabras. Eso es un vocabulario, que se convierte en nomenclatura cuando alguna organización se pone de acuerdo en cuáles son los términos importantes y descarta otros que son inválidos o confusos o que no aportan. Y eso es una nomenclatura. O sea que Snowden es una nomenclatura de términos médicos clínicos. Distinto no es una clasificación, que es a lo que estamos más acostumbrados nosotros. Las clasificaciones implican categorías, no términos necesariamente. La CIE, que es un agrupamiento de una clasificación, o el DSM-4, no es una clasificación, es simplemente, imitan simplemente, como vamos a ver, terminología estandarizada a nivel internacional. Es una organización sin fines de lucro que está en todo el mundo y que define para cada lugar una terminología aceptable según un formato que es así. Hay un identificador único para cada concepto, que es un número. Un número grande, no importa, pero hay un número por cada concepto. Después, por cada concepto hay un término, que es el término preferido, se llama, que es el término que se prefiere de forma estandarizada para esa patología o ese concepto. Acabamos el ejemplo de un infarto agudo de miocardio. Vieron que uno de los problemas en medicina, nosotros tenemos muchos sinónimos para cada cosa. Si uno va a ver una historia, puede estar como IAM, como cardiopatía isquémica, infarto al corazón, y así si ustedes ven, hay muchas variaciones incluso que son regionales, o variaciones, ni que hablar obviamente con la barrera idiomática, ¿no? Entonces, esto que evolucionó al principio como una nomenclatura para patologías, después en el 99 se expandió a todas las ramas de la medicina. En el 2002 sale la primera versión, que es la que más similar a lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces tenemos eso, tenemos un componente numérico, una descripción, donde hay un término preferido y otros son aceptables, y después viene la segunda parte de esto, que es, se definen relaciones entre conceptos, lo cual convierte esto, que es una nomenclatura, en una ontología. Ontología es simplemente una forma de representar conceptos y vínculos entre conceptos. Entonces le puse esto acá como ejemplo. Todo dentro de Snowden, ¿no? Hay un código numérico que define que esto es una diabetes mellitus tipo 2 y que eso es un trastorno. O sea que esto es un concepto, la unidad, digamos, en Snowden. Después está en otro lugar la unidad diabetes mellitus y después el atributo es parte de o forma parte de una diabetes mellitus tipo 2, es una forma de una diabetes mellitus. También está asociado a un hallazgo, por ejemplo, está asociado al sistema endocrino. Entonces, así se va armando un mapa conceptual entre, no solo entre trastornos, sino entre diferentes estructuras anatómicas, por ejemplo, diferentes formas de patologías. Esto, por ejemplo, es la representación en Snowden de un absceso de corazón.
está asociado, obviamente que es parte de un absceso de mediastino, y a su vez también es un trastorno inflamatorio del sistema cardiovascular, y también es un trastorno estructural del corazón. Todo esto está vinculado conceptualmente, y está asociado a una morfología, que es un absceso, y asociado a un sitio anatómico, que es el corazón. Esto se puede tener muchos niveles de complejidad, porque lo que tiene de bueno esto, que es una ontología que se va expandiendo con el tiempo a medida que va aumentando nuestro conocimiento. Y se puede representar con este sistema prácticamente cualquier cosa dentro del área de salud. Acá tiene el ejemplo de lo que es una fractura de tibia o una celulitis. Esto muestra que una celulitis de mano y celulitis de pie comparten el hecho de ser celulitis, y una celulitis de pie y una úlcera de pie comparten el hecho de ser un trastorno de pie. ¿Y esto qué nos permite? Acá esto es un reemplazo de cadera, o sea, lo mismo se puede aplicar a procedimientos, donde uno puede catalogar todo, incluso hasta con el nivel de detalle que ustedes quieran, hasta qué se usó para ese procedimiento como insumo especializado. Esto nos permite varias cosas, ¿no? Lo principal, les diría, que es poder recuperar datos de forma más inteligente. Uno puede, a partir de la historia clínica que estamos usando hoy día, uno puede sacar rápidamente todas aquellas cosas que afectan al riñón, o todas aquellas cosas que sean tumores benignos, o la búsqueda más refinada que ustedes quieran, o incluso empezar a trabajar haciendo inferencias. Uno puede atar varias ramas de conceptos en una búsqueda mucho más compleja. Y acá les quería traer un poco cómo se vincula esto con la psiquiatría. Si ustedes buscan SNOMED Browser, van a ver un navegador que permite navegar por términos SNOMED en español, y pueden probar si quieren varios términos usados en psiquiatría. Una de las ventajas de tener cada término de esto asociado a un número, que lo vuelve independiente del idioma. Vieron ustedes acá que este número está asociado a cada figura inglés y español, pero para cada idioma va a ser el mismo número, con lo cual eso elimina la barrera idiomática a la hora de acumular grandes cantidades de datos. Y después esto es qué tipo de hallazgo semiológico es. O sea, a ese nivel de refinamiento podemos especificar después, por ejemplo, qué tipos de hallazgos de observables como sentimiento pueden haber en una intervención semiológica, por ejemplo. Esta es la representación en la máquina del mismo concepto, es el número asociado a un texto, y después eso se puede mapear a lo que ustedes quieran. Por ejemplo, este concepto está mapeado a la CIE-10 o a otro sistema de clasificación. Esto permite independizarnos del sistema de clasificación que se elija. Nosotros estamos muy acostumbrados y ya tenemos mucho manejo con la CIE y el DSM, pero otras especialidades no tanto, o sea que esto facilita en otras especialidades el acceso a las diferentes clasificaciones que tienen. Ahora, SNOMED no solo son términos vinculados a patologías o a síntomas, sino a fármacos. Esto es un esquema simplificado de sertralina, cómo estaría clasificado. Vieron que un mismo fármaco puede ser un causante de alergia, o sea que eso tiene que estar mapeado, así como su estructura química o la familia farmacológica. Bien, ahora uno dice, está, fenómeno. Uno tiene todos esos datos que se manejan de manera hipercompleja con estos estándares y que crece de forma exponencial, y eso ¿qué implica? Entonces acá es donde les quiero dar un poco la visión panorámica del asunto. Al principio hablábamos de la historia y vieron que 3.600 años tomó pasar de papiro a papel, con una cosa muy similar. Y en solo 6 años, por lo menos en nuestra institución acá, se pasó de esto a la historia clínica electrónica. Ese cambio rápido hace que sea difícil desprenderse del paradigma antiguo. Con esto yo lo que quiero mostrarles es que alguna gente todavía sigue viendo la historia clínica electrónica casi como un fichero a la antigua, que uno puede ir buscando cosas, cuando en realidad es mucho más que eso. Es una herramienta que nos abre las puertas a todas estas cosas que ustedes,
todas esas palabras que se escuchan todos los días, inteligencia artificial, machine learning, big data, que yo le voy a explicar después someramente de qué se tratan, pero también toda la parte de portales personales de salud, el uso del celular para acceder a la historia clínica, que es una cosa ya real, cotidiana hoy día, o epidemiología en tiempo real, el feedback rápido para políticas de salud, todo el tema de control de costos, millones de cosas, sistemas expertos, apoyo a toma de decisiones, millones de cosas que permite este nuevo sistema que todavía ni llegamos a ver todas las posibilidades que tiene. Entonces, para redondear un poco todo esto, que es un montón de información, voy a hacer un análisis FODA muy bandido. Un análisis FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y vieron que este cambio de paradigma viene con claras oportunidades. Yo les quería acá contar de lo más grande que es, y lo que ustedes quizás llame más la atención, que es el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial simplemente es el emular con una computadora un comportamiento humano inteligente. Las primeras formas de inteligencia artificial fueron en la década de 50, 60, ya aquellas máquinas que jugaban a las damas o al ajedrez emulaban el razonamiento humano. Con el paso del tiempo se incorporaron técnicas. Una técnica dentro de inteligencia artificial es el machine learning, que ustedes conviven todo el día con eso porque eso es lo que se usa para clasificar el correo basura. Si ustedes usan Gmail, van a ver que la máquina es bastante buena, no perfecta, pero bastante buena filtrando el correo que se considera correo basura. Y eso es porque hay algoritmos que pueden aprender a detectar determinados patrones sin haber sido programados específicamente para eso, y eso es el machine learning. Deep Learning es un conjunto un subconjunto dentro de lo que es Machine Learning, que es lo que permite detección de patrones de forma adaptativa. No siempre, pero en general recurre al uso de redes neurales o similares. El otro término que ustedes van a ver frecuentemente es Big Data, que simplemente se trata del mismo procesamiento de datos que siempre se hizo, pero a mucho volumen, a mucha velocidad y con variedad. Ustedes vieron que el formato de datos puede ser como una planilla de Excel con filas y columnas y de forma muy ordenada, o puede ser como un documento de Word, que es un documento mucho menos estructurado y con más variedad de datos, o puede ser algo totalmente desestructurado como una radiografía. Big Data permite manejar todos esos datos a alta velocidad y muchísimo volumen. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite que hoy día una inteligencia artificial diagnostique radiografías con mucho más precisión que radiólogos. Eso ya hace rato que está, y no solo lo hacen con mucho más precisión, sino mucho más rápido. Esto era en 2019, en 10 segundos, pero ahora lleva bastante menos llegar a un diagnóstico preciso, y la ventaja es que se puede entrenar a una red neural igual con 10.000, 20.000, 50.000 radiografías para que aprenda. Incluso ahora se está llegando a entrenar con mucho menos. Vieron que les ponía acá un paper que es un algoritmo que tiene un 87% de fiabilidad en el diagnóstico con un entrenamiento con solo 459 casos. O sea que se está logrando ahora que aprendan con estas redes neurales con mucho menos. Y esto tiene otra ramificación que es no menor. En el mismo paper abajo dice disponibilidad del código. O sea que una vez que uno logró un código para que una máquina aprenda, uno puede hacer un recorte y pego y reproducirlo tantas veces como uno quiera, y eso baja los costos. Imagínense todo el tiempo que lleva formar un médico radiólogo, imagenólogo, y que de repente uno pueda lograr ese aprendizaje con un recorte y pego. Es una cosa con un potencial enorme. Ahora, no todos son flores, ¿no? Junto con toda esta explosión tecnológica, hay también amenazas. Quizás la principal es el tema de las brechas, el hackeo de información, que justamente por ser información masiva, cada hackeo es masivo. Acá hay un hackeo de 154 millones de registros. Es un disparate esto, la cantidad de brechas en sistemas informáticos año a año. Se dispararon el año pasado y este año van muchas más. El segundo punto, que es una amenaza
importante, creo yo, es el tema del control. Si eso está en manos de privados, puede suceder como sucede con Uber, ¿no? Que nos van adaptando los precios según hay algoritmos que también aprenden, que nos van cambiando el precio de Uber si hay mucha lluvia, si hay mucho uso, o la hora, y eso tiene sus temas éticos difíciles. Y lo mismo si es público, ¿no? ¿Qué pasa con la información si está, por ejemplo, en un sistema que es público, cuando el que accede a todos esos datos termina siendo un gobierno en donde no hay un Estado de Derecho? ¿Qué es lo que puede pasar? Es una intromisión bien importante en toda la vida privada de la gente. Lo otro es el tema de la privatización. Hay tecnologías que son privadas, otras son de libre acceso, y quiénes van a tener las tecnologías esas y cómo las van a usar y cómo las van a vender. Y el otro punto que es una amenaza no menor es la pérdida de trabajo. Vieron que eso a nivel nacional en Uruguay, los primeros afectados grandes en la salud fueron toda la gente que trabaja con registros médicos. Hubo en casi todas las instituciones un trabajo importante de reconversión laboral para que esa gente no perdiera sus trabajos, pero aún así es una cosa que se sintió el impacto eh, en todos estos años de forma bastante rápida. ¿Y cuáles son las debilidades de todo el tema en informática en salud? Quizás la más importante es las expectativas que se inflan y que después no se cumplen. Mismo las experiencias que tenemos nosotros usando Zoom son bien variadas. A veces estamos todos intentando escucharnos o la señal fluctúa mucho y hay pedazos que se nos pierden o se descuelga, millones de cosas que pasan. Lo otro es que hay muy poca inversión en capacitación. Nos cayó la historia clínica electrónica, hubo alguna capacitación, pero ni cerca la que tendría que haber habido para que esto se manejara adecuadamente. Y lo otro, no menor, vieron que las investigaciones que se hicieron sobre burnout médico muestran que uno de los factores principales de burnout es la sobrecarga de tareas administrativas. No es fácil el trabajar con una computadora que de alguna manera se interpone entre nosotros y el paciente, hasta físicamente la pantalla es una barrera. Otra no menor es la exposición legal. Yo no sé si en las instituciones donde están ustedes ya están con integración con el celular, pero los pacientes acá igual salen de la consulta y se fijan en el celular qué fue lo que anotaron en la historia clínica. Eso es posible y eso va a ser posible a nivel ya nacional. Entonces eso también hace que tengamos que ser un poco más cuidadosos con nuestras prácticas. Lo otro, particularmente en Uruguay, es el tema de los proveedores y los consumidores de los programas informáticos, ¿no? Hay pocos proveedores y pocos consumidores. Y a su vez, por lo menos particularmente en Uruguay, hay varias fortalezas en el sistema. Vieron que acá se trabajó bastante, desde AGESIC, en políticas nacionales con el tema. Tenemos una buena infraestructura con Antel, tenemos una importante cobertura con fibra óptica, y en salud en particular, AGESIC, a través del proyecto que se llama salud.ui, se encargó de dirigir, me parece que de forma bien acertada, todo el desarrollo de la informática médica. Y acá hay dos logros que son realmente importantes y que hay muy, muy pocos países en el mundo que lo tienen a este nivel así, que es la Historia Clínica Electrónica Nacional. Acá en Uruguay ya, ahora el 10 de agosto, ya las instituciones con menos de 50.000 ya se empezaron a integrar a la Historia Clínica Nacional con lo que se llama el conjunto mínimo de datos, que me parece un logro brutal, que es donde se definen cuáles son los datos mínimos que tienen que estar en una historia clínica, entre los cuales está el diagnóstico basado en la terminología SNOMED que vimos antes. Esto nos coloca a nosotros en un lugar único. Hay muy pocos países que estén a esta altura en el desarrollo de los sistemas de información en salud. Y esto está ocurriendo ahora, en este momento, y con eso un poco, quizás espero haberles dado respuesta a esa pregunta de si tiene sentido saber que el Everest es navegable. Yo creo que esto que ven ustedes acá es la curva de crecimiento exponencial de innovación tecnológica,
Y como el Everest, eso es gigante y lo tenemos ahí enfrente y está en nosotros saber aprovechar esa oportunidad que se nos da con todos esos datos y creo que si uno entiende un poco más la complejidad que está atrás, quizás lo valore de forma más adecuada. Espero haber aportado alguna cosa y bueno, quedo abierto a las preguntas que quieran hacer. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias y me Bien, pareció interesantísimo como comentario, igual, más allá de todo lo que expusiste, que me parece bien, bien, además de actual, interesante, el tema del burnout, porque más allá de que pueda ser cómodo, incómodo, es una cuestión que nos, un poco, es cuestión de adaptarse, puede ser, pero nos aparta un poquitito de la tarea real, si no estamos como capacitados, si se varía mucho en la forma de la historia clínica de un lado al otro, o cómo son los manejos para poder realmente actuar clínicamente, además de todo lo que tengamos que hacer a nivel tecnológico, por decirlo de una manera, ¿no? Hasta que no esté como más aceitado el mecanismo. a mí me parece importante ahí contar con el feedback de la gente que está usando la historia clínica, porque vieron que yo les decía que informática médica es sobre todo un proyecto médico, porque Ujú. es fundamental tener la visión del clínico, el que está todo el día con la historia, porque si no tiende, en general, si uno lo deja sola, puramente en manos de informáticos, tiende a complejizarse, porque el informático no está en contacto con un paciente. Y realmente es una cosa que se vuelve un estorbo si se vuelve excesivo. Es real eso. Por eso me parece bien importante llevarlo a lo mínimo indispensable, como para que sean datos fiables, útiles, pertinentes y que no interfieran. Hola Marcelo, ¿Cómo te va, Luis? ¿Todo qué bien? alegría verte. Igualmente, igualmente. Bueno, primero que nada felicitarte, darte las gracias. Está muy bueno. Gracias. ¿Qué te iba a decir? Hace poco hicimos una presentación también en la sociedad y a mí Ujú, me tocó hablar un poco de la telepsiquiatría, ujú, o sea, un poco más allá de lo que uno, diríamos, deja constancia como documento, diríamos, ¿no? Sino lo que es la interacción entre el paciente y el médico a través de un medio virtual, ¿no? ujú. Eh, ¿Tenés alguna idea en relación a eso? Mira, acá implementamos consultas psicológicas usando videoconferencia. Hizo un pequeño relevamiento de satisfacción de usuarios y sorprende porque realmente todo el mundo muy satisfecho. Yo creo que los que somos un poco más veteranos eh, tenemos otro tipo de vínculo con las pantallas y con los celulares, pero para los gurises ahora la pantalla tiene todo otro sentido. No es lo mismo este, interactuar por celular para gente más joven, e incluso ahora para veteranos que están acostumbrando al celular, Claro. no tiene esa connotación de barrera que de repente puede tener para nosotros. Se sienten súper cómodos, por lo que son pocos casos los que relevé acá de satisfacción con la herramienta, ¿no? Pero en general todo el mundo muy cómodo. Incluso acá estamos por largar ahora un formato de telemedicina o de teleconsulta integrado a la historia clínica. O sea que no usar una herramienta aparte, no usar Zoom, no usar nada, sino la misma historia clínica y el usuario va a estar con la aplicación de Cancel, que es una app de un celular, usando la aplicación de Cancel, entra y puede tener la entrevista ahí. Acá en el interior, además, eso va a ser una herramienta fundamental con todos los pueblos que tenemos lejos de Melo, que están de repente a 100 kilómetros y que para el acceso a... Pero la gente, sabes que no lo ve como una barrera, es bastante menos barrera de lo que uno piensa, la telemedicina. Sí, coincide un poco con lo que yo leí, la bibliografía internacional, ¿no? Que, sobre todo en Estados Unidos, que hace años que lo están usando en telepsiquiatría, y Mm, hay un nivel de satisfacción altísimo de pacientes y médicos. Yo acá lo totalmente. que he visto es que hay muchos pacientes que después de un tiempo me piden la consulta presencial. Y también he visto como que a veces de varios colegas, y a mí me ha pasado también, que consultas largas son más cansadoras. Y hay alguna explicación relacionada. A mí me parece que la concentración en pantalla fatiga más, Sí, tiene un componente de fatiga,
Y también acá tuvimos la experiencia de que la gente lleva mejor todo si cada tanto se intercala alguna presencial. Porque si no, hay algo en la interacción que se empieza a perder si es exclusivamente por videoconferencia. La otra barrera que tenemos, que es increíble, se desarrolló un montón de cosas, pero eso sigue siendo barrera, es la receta verde. Acá tenemos consultas, por ejemplo, por videoconferencia con gente de Río Branco, pero las recetas verdes hay que mandarla con una camioneta que lleve las recetas verdes hasta allá. Eso sigue siendo una cosa que es disparatada, ¿no? Está bueno. Pero bueno, viste que no todo va a la misma velocidad. Marcelo, tenemos una pregunta de Rafael Civils, Sí. que nos plantea acá que, yendo un poco hacia el futuro, ¿qué rol puede jugar la inteligencia artificial en el diagnóstico? Brutal. Yo creo que una de las cosas bien interesantes del deep learning, ¿no? De la inteligencia artificial en detección de patrones, es que pueden ver patrones que nosotros no vemos. Eso es clarísimo. Que no los vemos además porque 1.000.000 de datos para procesar no es nada para una inteligencia. O sea, lo procesa y nosotros no vamos a poder ver jamás ese 1.000.000 de datos. Entonces pueden detectar cosas, por ejemplo, en las placas, ¿no? Clarísimamente detectan neumonias que algunas de ellas, el 100% de los radiólogos se las comió. O sea, pero claramente en tema de diagnóstico, que el diagnóstico es también una detección de un patrón, no es otra cosa más que eso, más complejo, más sutil, lo que ustedes quieran, pero es la detección de un patrón. Entonces yo creo que eso va a ser, pero fundamental, es una tecnología que ya está. Sin ir más lejos, pero no hay que ir muy lejos. No hay que ir muy lejos porque yo quiero que ya no estoy más en Facebook. Tengo discrepancias éticas bien serias con Facebook, ¿no? Pero uno de los últimos experimentos que motivó también que yo me fuera fue una cosa muy reñida con la ética, que usaron un algoritmo de inteligencia artificial para detectar estados de ánimo de la gente en función de lo que está posteando. Y en función de eso empezaron a experimentar y a hacer manipulación, filtrando, no sé si ustedes se enteraron de ese escándalo, que empezaron a filtrar qué es lo que veía cada persona para ver si con eso lograban manipular su estado de ánimo. Y lo hicieron sin ningún problema. Fueron algo así como 150.000 usuarios que estuvieron expuestos a ese tema. Entonces, no es algo que se va a venir. Ya está. Alejandro Ferrari pide la palabra. Sí, buenas noches. Alejandro. Un saludo para Marcelo. Yo también soy de FEMI. Estoy en Las Piedras, en Crami. Bien. Un poco compartimos sistemas y eso, más o menos, en las herramientas. Es verdad. Un poco les quería comentar el tema del usuario médico, ¿no? Cómo puede verse afectado con los sistemas. Y nosotros lo que hicimos fue medir la incidencia de algunos factores estresores que podían provenir de parte de la tecnología sobre los usuarios. Nosotros estamos cumpliendo ya 5 años de uso con la herramienta en la parte de la urgencia. Y entonces, a través de cuestionarios, tratamos de medir a ver si los usuarios se habían visto afectados negativamente por el uso de la tecnología. Y bueno, la sorpresa que nos dimos es que a diferencia de países europeos y eso, todavía no hay una afectación negativa. O sea, eso nos dejó tranquilos. Lo que pudimos ver es que las personas de edad más o menos por arriba de los 35, ya 40, 45, tienen un cierto grado de escepticismo hacia la herramienta. Sí. Eso sí lo pudimos medir, que había un cierto grado de escepticismo hacia la eficacia de la herramienta. Pero por lo demás, los encontramos bastante bien. Y algo que practicamos bastante es el tema de los descansos periódicos durante el uso de la herramienta, que lo tomamos como medida preventiva y creemos que es algo que ha influido positivamente. Eso es una cosa que es fácil de implementar y está muy bueno. Y otra variable que incide mucho, el tema de la capacitación. El tema capacitación afecta muchísimo, muchísimo. Claro. Alejandro, qué bueno eso que hicieron de medir ese impacto y del sistema de descanso. Está bueno eso, mirá. Sí, qué buena cosa para no es complicado de medir. Nosotros lo hicimos incluso con este tema del COVID.
lo hicimos vía web, a través de formularios de Google, Ujú. y bueno, después se procesaron los datos, y lo analizamos. Ah, mira qué bueno. Ah, me encantaría después, si me pasás tu correo o algo, ponernos en contacto para Sí, ver qué sí, fue lo que cómo hicieron, no. porque está bueno, ¿sabes qué? Replicar eso y a mí me parece que está bueno no inventar la rueda y usar herramientas y replicar Sí, cosas que ya sí. están hechas para acumular más Es datos. que Mira qué bueno, sí, hay que reutilizarse. totalmente. Sí, Les cómo no, quería te hacer comparto. un pequeño comentario que, particular, en lo personal yo trabajo en el CASMU y en el CASMU se está empezando a trabajar con telemedicina. Ujú. En este momento ha venido particularmente muy bien, sobre todo en adultos mayores que se les dificulta el traslado, si bien son un poco reticentes por el tema de cuáles son las características. Si uno ya conoce los pacientes y los pacientes ya tienen un vínculo establecido, una cierta transferencia con uno, después que se establece, les explican bien y están mejor conformados, realmente les sirve mucho, los tranquiliza el no tener que salir con estos temores y qué sé yo, y realmente lo considero como una herramienta muy eficaz, siempre y cuando uno conozca al paciente. Ujú. Cuando el paciente no es una primera consulta, el paciente accede igual a la telemedicina, pero es claro que cuando uno le propone, bueno, esto fue una primera instancia, pero ahora vamos a conocernos, siempre viene como el alivio, bueno, sí, mejor, porque esto, y es que inclusive, que es lo que quería mencionar desde el punto de vista legal, la telemedicina, por lo menos aún, por lo que vimos la otra vez, cuando Natalia Veloso expuso, no, digo, es como parte de la consulta, no puede ser tomado como en la totalidad como una consulta, es como una parte complementaria, tiene que existir la consulta, por lo menos hasta ahora lo que tenemos desde el punto de vista legal es así, según entendí en las últimas actividades que tuvimos, ¿te acordás, Luis? La parte de la telemedicina es complementaria de la consulta clínica Ujú. presencial, no puede ser solo telemedicina. A futuro quizás sí, porque entiendo perfectamente de todo lo que estamos hablando, en fin, y probablemente no sé, ni vayamos más a la facultad, no lo sé, pero quiero decir, me parece que quería transmitirles un poco esto de que sí se alivian, pero según las edades, en fin, bueno, la cuestión clínica del cara a cara tiene que estar porque, por lo menos en algunos momentos. Yo comparto eso, a mí me parece que es fundamental, es más, sobre todo en la primera entrevista. Creo que estamos lejos nosotros de sustituir la entrevista cara a cara, porque leemos muchas cosas en la entrevista, Sí, muchas. creo que no debemos No, suspenderla, pero total. bien. No, no, Sí. no, pero además yo creo que uno no se puede prescindir. La primera entrevista para mí tiene que ser presencial. Tiene que ser, porque si no ah, uno se come habitualmente cosas en la entrevista presencial, en una entrevista mediada por pantalla, en la primera entrevista ni que hablar, me parece. Sí, igual me parece interesantísimo lo que planteaba el colega con el tema de los descansos, Sí. porque uno, a ver, como decimos, se come cosas si está muy cansado o si está tan preocupado de cómo funciona la dinámica de la nueva programación o la pantalla o la telemedicina, si estás más preocupado de eso, de hacerle el interrogatorio al paciente, por ahí se te puede escapar algo si no tenés el hábito de hacerlo ya, ¿verdad? En forma natural. Si vos Ujú. te vas a subir a la bicicleta a ver cómo tenés que dar pedal, lo más probable es que no puedas atender si viene un auto en la esquina, ¿me explico? Ujú. Uno anda bien y frena en la esquina cuando ya va dando pedal tranquilamente. Esto es más o menos lo mismo. Creo que uno tiene que tener la formación necesaria, y claro, Sí, sí, tal digo, cual. es simple, tiene que tener la formación necesaria y el descanso. Si uno va a andar en bicicleta cansado y no sabiendo mucho, lo más seguro es que tenga un problema. Tal cual. Tal cual, sí. Nos va a llevar un tiempo de adaptación a todas las herramientas nuevas, pero es lo que yo le decía, ¿no? Miles de años con un sistema y después en 6 años está bravo No, hacer eso fue todo un el cambio. ejemplo magnífico. Bueno, no sé si tienen, a ver si hay más preguntas en el chat. Por ahora, te mando un abrazo grande, Rafael Civils. Un abrazo Marcel. grande también, un abrazo grande para todos. Veo algunas caras conocidas, allá por allá está David también, gente que hace pila que no veo, maldita pandemia. Ahora después te servimos algo. Un placer, la verdad, un placer estar ahí y verlos a ustedes ahí. ¿Sí?
Quedo a las órdenes por cualquier cosa. Alguien pide palabra acá. Sí, Alejandro. Alejandro Ferrari. Sí, a veces hay pequeñas estrategias con las que se puede jugar también. Por ejemplo, el tema de armar los equipos de trabajo intercalando determinadas edades a nivel de los cuerpos médicos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden poner médicos jóvenes junto con un médico de mayor edad. Entonces, ese médico joven a veces hace de intermediador entre la herramienta informática y su colega para adaptarlo. Eso nosotros también lo tenemos implementado, sobre todo en el sistema de urgencia, que se necesita cierto dinamismo. Lo mismo, el tema de combinar género también es un tema que lo hemos combinado. Hemos visto que las mujeres vienen mejor capacitadas y se adaptan mejor. Entonces, generalmente ponemos mayor número de mujeres jóvenes con hombres de mayor edad. Y eso funciona bastante bien. Ahora, Alejandro, que viven en la abundancia de recursos humanos. Acá No no crea. podemos darnos esos lujos de tiempo No crea. de mezclar En realidad cosas. no, en realidad no. El cuerpo médico de la urgencia en general son 2 médicos o 3 y se va jugando con eso, lo que tenemos por turno, ¿no? Yo le diría que acá el principal problema no es tanto la adopción por parte de la gente, sino le diría que la principal barrera tiene que ver más con rasgos de personalidad de la gente. Sí. El que era pasivo-agresivo para documentar en la historia clínica en papel, va a seguir siendo un pasivo-agresivo para documentar en la historia clínica electrónica. Sí. Aplicarle la inteligencia artificial. Pero tenemos terribles problemas porque hay gente que se niega, tenemos prescripción electrónica, ¿no? Se niega a usar la prescripción como está programada para usar, que es súper flexible y es usable y todo el mundo dice, pero hay gente que se niega a usar y usa un campo de texto libre que se llama observaciones y hace la prescripción ahí. Cuando eso, si la haces como un texto libre en observaciones, no pasa por unidosis, no se da de baja el stock, o sea, nos complican la vida. Y esa gente ya fue entrenada varias veces, ¿no? Pero no lo hacen de puro pasivo-agresivo. Entonces, para nosotros, no es tanto el problema de la adopción, sino el problema que va a haber en todo el universo de los rasgos de personalidad de quienes usan el sistema, ¿no? Bueno, eso tiene que estar ligado al cobro. Bueno, sí, eso se está trabajando también. Vieron que una de las cosas interesantes de la herramienta informática es que te permite monitorear cómo trabajan los colegas. Entonces, hoy día podemos tener un indicador bien clarito de a cuántos vio Mengano, cómo los vio y cuánto escribió. Bueno, pero eso no sé si necesariamente, ahí no sé si coincido contigo de cómo trabajan los colegas, porque cuánto, cómo escribió, yo qué sé, viste No, que a veces... ¿sabes por qué, Magali? Mirá esto. Nosotros estamos sujetos, como todas las instituciones, a determinados pagos por meta, ¿no? Entonces vos tenés que preguntarle a una usuaria violencia doméstica, ¿no? Ahora, si vos sistemáticamente no les preguntas y no estás colaborando con el cumplimiento de esa meta, ¿no? Vos, bueno, con esto hay manera de saber si alguien preguntó o no preguntó. Vos contás cuántas pacientes tuvo a las que hay que preguntar la violencia doméstica y a cuántas no les preguntó, y vos tenés una medida del desempeño de la gente. O sea, yo sé que eso tiene una contracara bien fea de la parte de control, ¿no? Pero bueno, también ahí está, yo creo, una de las materias en informática médica tiene que ser ética, claramente también. Me voy a ir para Melo. Bueno, bienvenidos todos acá. Miren que no tenemos ese exceso de recursos que tienen allá. Bueno, no sé si alguien más, Luis, o si alguien más quiere agregar algo. Matilde Mange, Matilde. ¿Cómo que no tenés cámara, Matilde? No te puedo creer. Matilde Mange. La veo ahí. No la veo. No tiene cámara. Matilde. ¿Hay alguna pregunta más? Por ahora no aparecen preguntas. Bien. Todos, o casi todos tienen mi correo, así que estoy totalmente a las órdenes. Bueno, Marcelo, realmente muchísimas gracias. Un placer. No, el placer es nuestro y bueno, quedamos desde ya en contacto, capaz que se dan futuras interrogantes o esto de que el colega plantea, bueno, de no solapar investigaciones, ¿no? Esto que tuviste, que vos, claro, me parece que es interesante, ¿no? Ya quedé con el correo del colega y me pienso poner en contacto porque va a estar bueno. Buenísimo. Bueno,
Buenas Un noches a Gracias por todos. la oportunidad. Y muchas gracias. Un abrazo para todos. Que pasen bien. Chao. Chao, chao.